Mi nombre es Consuelo Rivas, tengo 81 años, y esta historia que voy a contar no es una de esas que uno escucha en la radio o ve en los noticieros. Esta es mi historia, algo que viví con mis propios ojos y que hasta hoy me hace dudar si fue un castigo o una advertencia. Antes de empezar, si estás viendo este video, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Me encanta saber quiénes son las personas que están escuchando mi historia, y te voy a contar algo que nunca imaginaste. Todo comenzó un lunes cualquiera. Me encontraba en la cocina, haciendo mi café con leche de la tarde, cuando recibí una carta certificada. Ya nadie escribe cartas hoy en día, mucho menos a una anciana como yo. Pensé que era un error, pero él tenía mi nombre completo, escrito con una caligrafía que parecía sacada de otro siglo. Lo abrí con cuidado, y dentro había un documento legal. Me informaban que había heredado una propiedad en un pueblo del interior, que no visitaba desde niña. Decía que la casa pertenecía a un tal don Ernesto Rivas, mi primo segundo, por parte de padre. Yo nunca había oído hablar de él. En mi memoria, mi padre nunca mencionó familiares lejanos, mucho menos alguien con propiedades. Pero ahí estaban una dirección, coordenadas, y el nombre de un abogado que esperaba mi contacto para formalizar la transferencia. A mi primer impulso fue ignorarlo. ¿Qué sentido tenía recibir una casa a mi edad? Pero algo me picó por dentro. Curiosidad, quizás, o una vocecita en mi alma que decía: Consuelo, hay algo ahí que tienes que ver con tus propios ojos. Y como buena Rivas, de espíritu testarudo, decidí ir. Tomé el tren un viernes por la mañana. El viaje fue largo, con esos paisajes que uno solo ve cuando se aleja del ruido de las ciudades. El pueblo parecía detenido en el tiempo, las calles empedradas, los faroles antiguos, los balcones llenos de flores secas, y ahí estaba ella en la casa, grande, silenciosa, con las ventanas cerradas y la pintura descascarada por el tiempo. Al bajar del taxi, sentí un escalofrío. No de frío, sino algo más, como si la casa supiera que yo iba a llegar. Toqué la verja de hierro, que rechinó como si no hubiera sido abierta en años, y me acerqué a la puerta principal. El abogado, un hombre muy serio y de pocas palabras, me esperaba para entregarme las llaves. Me explicó que Ernesto Rivas no tenía descendencia, ni familiares directos, y que tras revisar antiguos registros, yo era la única heredera viva. Todo legal, todo sellado. Me entregó una carpeta con los documentos y se marchó. Mi quit sola, frente a esa casa que no conocía, pero que, extrañamente, me resultaba familiar, como si en algún rincón de mi infancia alguien me hubiera hablado de ella, o como si hubiera estado en mis sueños alguna vez. Abrí la puerta. El sonido de las bisagras fue lo primero que escuché. Polvo en el aire, olor a madera vieja y algo más. Un aroma que no supe identificar en ese momento, pero que más tarde reconocería con miedo. Avancé lentamente, tocando los muebles cubiertos por sábanas, observando los cuadros torcidos en las paredes, las telarañas colgando como cortinas. Cada paso me parecía un eco del pasado, un susurro que me decía: bienvenida de nuevo. Aunque yo nunca había estado ahí. Esa noche, dormí en una habitación del segundo piso. No había electricidad, así que usé una linterna vieja que llevaba en la mochila. Me cubrí con una manta y cerré los ojos, pero no pude dormir. Sentí que no estaba sola, y así comienza todo. La primera noche que pasé en esa casa no fue como imaginaba. Pensé que dormiría profundamente, cansada por el viaje y por las emociones del día, pero no fue así. Apenas cerré los ojos, el silencio de la casa comenzó a hablar. Un silencio espeso, denso, que parecía observarme desde cada rincón oscuro. Del techo me acosté en una cama antigua, cubierta por una colcha de crochet descolorida. El colchón crujía cada vez que me movía, como si se quejara de tener que sostener un cuerpo nuevamente después de tantos años. El aire estaba frío, mesmo en verano. Dejé mi linterna sobre la mesita de noche, alumbrando suavemente el techo, intentando no pensar demasiado. Pero a eso de las 3 de la madrugada, escuché pasos. Primero, creí que era mi imaginación. Pisadas suaves, lentas,
que venían desde el fondo del pasillo. Me quedé completamente quieta. Los pasos se detenían, y luego continuaban. No eran roedores, eran pasos humanos, claramente. Podía oír el roce de los pies sobre la madera vieja del piso. Tomé la linterna con manos temblorosas y apunté hacia la puerta. Estaba cerrada, pero el sonido estaba allí, justo detrás. No sabía qué hacer. Abrir, esperar. Sentía que algo me observaba, que alguien sabía que yo estaba ahí, y no le gustaba respirar hondo. Reuní valor y abrí lentamente la puerta. El pasillo estaba oscuro, con apenas algo de luz de luna entrando por las ventanas cubiertas de polvo. Apunté la linterna hacia el fondo o a nada, ni una sombra, pero cuando bajé la linterna por un segundo para ajustar mis lentes, escuché un susurro en una voz muy bajita, que dijo mi nombre en consuelo. Di un paso atrás. Casi dejé caer la linterna. La apunté otra vez hacia el fondo del pasillo, y por un instante, lo juro, vi una figura parada al final. Parecía una mujer en pelo largo, antigua, pero apenas parpadeé, ya no estaba. El aire se volvió helado. Un golpe seco sonó desde la planta baja. Corrí a mi cuarto y cerré la puerta con tranca. Me acurruqué bajo la colcha, temblando como una niña. Y esa noche no dormí más a la mañana siguiente. Todo parecía normal. El sol entraba por las ventanas, los muebles estaban en su lugar, y el pasillo, me repetí a mí misma, que había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero en el fondo, yo sabía que no, porque cuando bajé a la cocina, sobre la mesa de madera, había una taza de porcelana blanca, una taza que yo no había dejado allí. La tomé entre mis manos. Estaba tibia. Alguien había preparado té o café en esa cocina antes de que yo despertara. El polvo a su alrededor estaba removido, y un leve aroma a jazmín flotaba en el aire, el mismo olor que percibí al entrar a la casa por primera vez. Ese día no salí. Pasé las horas recorriendo los cuartos, abriendo cajones, observando retratos antiguos colgados en las paredes. En una de las habitaciones encontré un baúl cerrado con candado. Era grande, de madera oscura, con grabados extraños en los costados. Intenté abrirlo, pero no lo logré. Estaba sellado con fuerza en la parte trasera del baúl, tallado a mano. Había un nombre, Isabel, el mismo nombre que figuraba en una vieja carta que encontré más tarde en el escritorio del despacho. Una carta fechada en 1954, dirigida a mi padre. Querido hermano, sé que nunca me perdonarás, pero hice lo que debía hacer. El secreto no debe salir a la luz. Nadie puede saber lo que ocurrió en esta casa. Lo encerré donde nadie jamás podrá encontrar. No firmaba con nombre, pero la caligrafía era igual a la que vi en otros documentos, con el nombre de Isabel. Y ese momento, supe que esa casa escondía algo más, algo profundo, algo peligroso en esa noche. Encendí una vela, me senté en la sala, con el baúl frente a mí, y me prometí que descubriría la verdad, por más que me costara el alma. Esa tercera noche fue la más extraña de todas. Durante el día, intenté ocupar mi mente limpiando, organizando las cosas que encontré en los armarios y estudiando cada rincón de la casa. Pero algo seguía latiendo en las paredes. Como si la casa respirara, encontré un cuaderno viejo en el fondo de un cajón del escritorio y la tinta estaba desvanecida, las hojas quebradizas. En la primera página decía simplemente a Isabel Rivas, 1953, no reconocía el nombre, o eso creían, pero cuanto más leía, más me estremecía. En Is Diario, Isabel relataba días de angustia, de encierro, de susurros en la noche. Hablaba de aquella presencia que caminaba por la casa cuando todos dormían. Hablaba de cuarto secreto que solo se abría con una palabra, Valdoria. Esa palabra, Valdoria, nunca la había escuchado antes, pero tan pronto la leí, me recorrió un escalofrío. Era como si algo, dentro de mí, la reconociera, como si hubiera estado enterrada en lo profundo de mis recuerdos. Encerré el diario con manos temblorosas. No quería seguir, pero algo me empujaba, algo me pedía que no parara. Era como si la misma Isabel quisiera contarme su historia, como si el diario me hablara más allá de las palabras. A la noche,
Me senté junto al baúl, coloqué frente a mí el diario, una vela encendida y mis pensamientos. Acaricié la tapa del baúl y dije en voz alta: Ambaldoria, nada anesperé. Y entonces el candado cayó solo al suelo, sin que nadie lo tocara. El corazón me golpeaba el pecho, a mis manos sudaban. Abrí lentamente la tapa. Dentro del baúl había cartas, muchas cartas, envueltas con cinta roja, una muñeca antigua de porcelana con el rostro agrietado y una pequeña caja negra de madera, tallada con símbolos que no entendía. Tomé una de las cartas al azar. Era de Isabel. Decía: hoy escuché su voz de nuevo. Está en las paredes, en los espejos. Me llama, dice que abra la caja, pero sé que no debo. Si lo hago, el mal regresará. Leí otra carta, luego otra. Todas eran advertencias. Todas hablaban de una presencia oscura que vivía en la casa, de una maldición que Isabel intentó contener, de una historia que su familia juró no contar jamás. A la muñeca me inquietaba, su mirada parecía seguirme. La dejé dentro del baúl, no podía mirarla más. Abrí la caja negra. Dentro solo había un papel enrollado, envuelto en un hilo dorado. Lo abrí con cuidado. Era un contrato, un pacto firmado con sangre. Lo firmaban dos nombres: Isabel Rivas y Amador del Valle. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué firmaban un pacto? En el documento se hablaba de entregar algo a cambio de protección eterna. ¿Protección de qué? Sentí que estaba entrando en un terreno peligroso, que esa casa no solo ocultaba secretos familiares, sino algo más profundo, más antiguo. En esa noche, mientras dormía o intentaba dormir, escuché claramente una risa, no ira humana, era una carcajada seca, hueca, que venía desde el piso de abajo. Cuando abrí los ojos, vi la silueta de la muñeca en la puerta de mi cuarto. Pero yo la había dejado dentro del baúl encerrado. Me levanté de un salto, corrí a revisar. El baúl estaba abierto. La muñeca ya no estaba. El diario seguía allí, pero todas las cartas habían desaparecido. Solo quedaba la caja negra. Vacía. Fue entonces que lo entendí. Había despertado algo. Al pronunciar esa palabra maldita, al abrir esa caja, había roto un sello que protegía la casa. Algo que Isabel durante décadas había intentado mantener encerrado. Mi nombre está en esta historia ahora, no solo como nieta que heredó una casa, sino como la que despertó los secretos que debían seguir dormidos. Después de lo que ocurrió esa noche, no pude dormir más. El aire en la casa se volvió denso, como si cada pared murmurara cosas que solo el alma puede oír. Caminaba de un lado al otro por el pasillo, buscando una explicación lógica, aunque en mi corazón ya sabía que lo lógico había quedado atrás desde que pronuncié aquella palabra maldita. Ambaldorian. Por la mañana, el diario seguía allí, pero algo más había cambiado. Las páginas, antes viejas y gastadas, ahora parecían más nuevas, como si alguien las hubiese reemplazado mientras yo dormía. Las letras estaban frescas, había frases que yo no había leído antes. En una nueva página comenzaba con una advertencia: si estás leyendo esto, ya es tarde. Ella sabe que has llegado. Ha esperado mucho tiempo y ahora está libre. ¿Quién era ella? Isabel hablaba de la presencia en la casa o de alguien más. Me estremecí. ¿De qué era mi imaginación? Pero entonces recordé la muñeca. No la encontré por ningún lugar y las cartas habían desaparecido sin dejar rastro. Decidí salir. Necesitaba aire. Caminé por el pueblo, conversé con una vecina muy antigua llamada Teresa. Le conté, con cautela, que estaba limpiando la casa y había encontrado cosas extrañas, sin dar muchos detalles. Cuando mencioné el nombre Isabel Rivas, ella empalideció. ¿Isabel?, dijo. ¿De qué Isabel hablas? Esa mujer desapareció hace más de 70 años. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Desapareció? Sí, dicen que un día, simplemente, ya no estaba. Nadie supo si se fue, si murió, si se perdió. La familia nunca habló de ella. Era como si no hubiera existido. Pero yo me acuerdo porque era una niña muy extraña. Siempre hablaba con el espejo del pasillo. Sentí un escalofrío subir por mi espalda.
Regresé a la casa decidida a mirar ese espejo. Era grande, de marco dorado, colgado en el corredor principal. Siempre había sentido algo raro al pasar frente a él. Esa tarde me detuve frente al espejo y sentí que alguien más me observaba. Me acerqué y por un momento, lo juro por mi alma, vi un rostro que no era el mío reflejado allí. Era una mujer de cabello largo, ojos profundos y vacíos, y una expresión de tristeza infinita. Grité. Cerré los ojos, pero cuando los abrí ya no había nadie. El problema no fue solo y eso. Al mirar al suelo, vi que bajo el espejo había una hoja doblada. Era una de las cartas perdidas. Con manos temblorosas la abrí. Decía: no dejes que te atrape. No hables con ella. No la mires por mucho tiempo. Su nombre no debe ser dicho o tomará lo que más amas. Firmado Anne Isabel. Aquella noche fue aún peor. Las luces comenzaron a parpadear. La radio se encendía sola, con voces que no hablaban ningún idioma que reconociera. En la cocina, los platos comenzaron a romperse sin explicación. Me encerré en mi cuarto, tomé el rosario de mi madre y recé. Recé como no lo hacía desde niña, pero las sombras se alargaban por las paredes, y el silencio se rompía con susurros que parecían salir de las rendijas del suelo. Y entonces la vi otra vez, en el espejo, de pie, quieta, como si esperara. Su boca se movía, pero no emitía sonido, solo movía los labios, como si dijera mi nombre: Consuelo, Consuelo. Number Podiamas, Lori Gro. Me sentía atrapada en una historia que no era mía, pero que me reclamaba, como si siempre hubiera pertenecido a ella. Fue ahí que supe que la caja, la muñeca, el diario eran solo parte de algo mucho mayor. Era una promesa no cumplida. Unpacked, interrupted. Un espíritu abandonado, y yo, sin querer, lo había reactivado todo. Después de aquella noche, estaba convencida de que algo ancestral se había despertado en esa casa. No era simple sugestión, no era una pesadilla, era real. Y aunque quise huir, algo me decía que sí lo hacía. No viviría para contarlo a nadie. Amanecer. Intenté buscar ayuda. Llamé a mi hijo por teléfono, pero la línea estaba muerta. Intenté con el móvil, sin señal. Era como si la casa estuviera completamente aislada del mundo, como si ya no estuviera en el tiempo presente. Con el corazón encogido, recorrí la casa una vez más. Al pasar por la biblioteca, noté que un mueble antiguo, que siempre había estado cerrado, ahora tenía la puerta entreabierta. Dentro había un retrato, en blanco y negro, la misma que vi en el espejo. En el marco había una inscripción en letras doradas en Isabel del Rosario Rivas, 1902. La fecha de fallecimiento estaba en blanco. Y lo peor, del retrato caían pequeñas gotas rojas, como si sangrara. Toqué con mis dedos y confirmé: era un líquido espeso. No tenía olor a pintura, era sangre verdadera. Great Kang Horror. Corrí a la cocina a lavarme las manos, pero el agua no salía. En su lugar, del grifo comenzó a gotear ese mismo líquido oscuro, denso, como si la casa quisiera recordarme que no había salida. Me senté en el suelo, temblando, y entonces escuché 3 golpes en la puerta principal. Antok, Antok, ¿quién sería? Me levanté lentamente. La sensación de frío volvió a apoderarse de mis huesos. Abrí la puerta. Ahí es una anciana, envuelta en un chal de lana, con los ojos más tristes que jamás había visto. ¿Usted es Consuelo?, preguntó con voz temblorosa. Sí. ¿Quién es usted? Yo también fui llamada por esta casa, dijo. Hace 40 años vine a ayudar a una mujer. Nunca volví a ser la misma. La invité pasar. Su nombre era Estrella, una curandera del pueblo. Había sido amiga de la madre de Isabel, y sabía parte de la historia que nadie me había contado. Isabel no era como las demás niñas, comenzó. Desde pequeña decía que veía cosas, sombras. En una noche, su madre murió de forma extraña, y ella quedó sola. La encerraron aquí, en esta casa, con una nodriza, y un año después, ambas desaparecieron. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Mucho, dijo mirándome con intensidad. Eres su descendiente. Su sangre corre por tus venas, y eso la atrajo de nuevo
Sentí un escalofrío. Era como si una parte de mí lo hubiera sabido todo el tiempo, como si el alma reconociera lo que la razón intentaba negar a Estrella. Me entregó una caja pequeña. Dentro había sal, una cruz de hierro, una vela negra y un papel con símbolos extraños. Tienes que hacer esto antes de la próxima luna llena, dijo, o ella te llevará con ella, como hizo con los demás. A la noche volvió a caer, y esta vez el aire estaba aún más pesado. La casa crujía como si respirara. Las paredes susurraban mi nombre, y al pasar frente al espejo, ella ya no estaba sola. Detrás de Isabel había otra figura, un hombre, alto, sin rostro, con una mano sobre su hombro. Intenté mantener la calma. Seguí las instrucciones de Estrella. Encendí la vela, formé el círculo de sal en el suelo de la biblioteca y sostuve la cruz de hierro. Isabel, dije con voz firme, no te pertenezco. No, Tate, y no vas a llevarme. La vela se apagó. Un viento helado recorrió la sala. La lámpara estalló en mil pedazos, y entonces escuché un grito desgarrador que salió desde dentro de las paredes. Fue la noche más larga de mi vida. Esa noche, después del grito que hizo temblar hasta los cimientos de la casa, me quedé inmóvil en el suelo, abrazando la cruz de hierro como si fuera mi última esperanza. El silencio que se instaló después fue peor que el ruido. Era un silencio denso, antinatural, como el momento justo antes de una tormenta devastadora. En el reloj de péndulo en la sala marcó la medianoche. Un golpe seco, luego otro. Dochecamp, exactas la vela negra que había encendido antes, inexplicablemente, volvió a arder sola. La llama era azul. El aire se volvió más pesado, y entonces sentí una presencia detrás de mí. No quise mirar. Cada parte de mi cuerpo gritaba que si giraba la cabeza, no volvería a ser la misma. Pero algo, no sé si la valentía o la estupidez, me obligó a hacerlo detrás de mí. Estaba Isabela. No era como la vi en el retrato o en el espejo. Esta vez, su rostro estaba deforme, pálido, con los ojos completamente negros y la boca costurada con hilos de metal. Su vestido estaba empapado, como si hubiera salido de un pozo. Me miró con desesperación y al mismo tiempo con odio. Quise hablarle, a preguntarle qué quería, pero una fuerza invisible me arrojó contra la pared. Sentí que me faltaba el aire, que cada osito en mis pulmones se congelaba. Entonces, de pronto, la figura de Estrella apareció en el umbral de la puerta. No mires sus ojos, gritó. Ella lanzó un puñado de sal contra la sombra de Isabel, que soltó un chillido agudo, como cristal quebrándose. Luego, Estrella encendió otra vela, esta vez blanca, y comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía. Consuelo. Repite después de mí, dijo con urgencia. Yo, aunque temblando, obedecí. Cada palabra que pronunciaba sentía que desgarraba algo dentro de mí. La casa crujía más fuerte. Las paredes transpiraban humedad y del techo comenzó a caer tierra, como si alguien estuviera cavando desde el ático. En Estrella me explicó, mientras seguía el ritual, que Isabel no era solo una alma perdida, era un ánima atrapada por un pacto ancestral. Su madre, desesperada por mantener a su hija viva, había hecho un acuerdo con un ente oscuro, pero al romper la promesa, Isabel quedó condenada, encerrada entre este mundo y el otro. Y ahora, dijo Estrella, ese ente quiere sangre de su linaje. Para completar el círculo sentí que mis piernas ya no me respondían, que la casa me absorbía, que los cuadros lloraban, los muebles se movían solos, y una sombra más grande se acercaba por el pasillo. No era Isabel, era algo más antiguo, más hambriento. Ahora, abre la caja, ordenó Estrella. Tomé la caja que ella me había dado días antes. Dentro había un amuleto de madera, una pluma negra, un espejo redondo y una rosa seca. Pon el espejo frente a ti, me dijo, y repite, yo soy la sangre viva, no seré sacrificio. La promesa terminó. Dije esas palabras con cada gramo de fuerza que me quedaba. El espejo comenzó a vibrar, reflejó no mi rostro, sino una cadena de mujeres, todas parecidas a mí, mujeres que jamás conocí, pero que intuía que eran parte de mi historia, y al fondo,
Isabel. Esta vez con su rostro limpio sin hilos. Con lágrimas cayendo, Anne me sonrió y desapareció a la vela blanca. Se apagó. El aire volvió a sentirse respirable. La casa quedó en total silencio. Habíamos sobrevivido, pero algo había cambiado. Para siempre Estrella cayó de rodillas. Agotada. Ella está libre. Pero el precio fue alto. Susurró. ¿Cuál fue el precio? Pregunté. Aún con la voz rota. Ahora tú eres la guardiana, hasta que alguien más de tu sangre herede esta maldición. Después de esa noche, nada volvió a ser igual a mí. Desperté al día siguiente en el suelo de la sala, con la luz del amanecer entrando tímidamente por entre las cortinas. Mis huesos dolían como si hubiese sido atropellada por el tiempo mismo. Estrella dormía sentada en una silla, con su rosario envuelto entre las manos. El silencio en la casa ya no era opresivo, pero tampoco era normal. Era expectante. Me incorporé con dificultad y me miré en el espejo del pasillo. Mis ojos, normalmente oscuros y cansados, tenían ahora una profundidad diferente, como si hubieran visto demasiado, como si cargaran con algo que no se puede explicar. Entendí en yo era ahora la nueva centinela. Estrella despertó y sin decir palabra, me abrazó. Me dijo que no podría quedarse más tiempo, que su trabajo había terminado. Pero antes de irse, me entregó un cuaderno viejo, encuadernado en cuero, con letras que decían: «An libro de las mujeres, Rivas Lee, solo cuando estés lista», me advirtió, «y nunca, nunca rompas las reglas». La vi partir por el sendero de tierra, dejando una estela de silencio a su paso. Cerré la puerta, respiré, y entonces la casa suspiró conmigo, como si me hubiera aceptado, como si me reconociera como su nueva protectora. Los días siguientes fueron una mezcla de calma inquietante y pequeños eventos inexplicables. Luces que parpadeaban, susurros lejanos en el ático, un retrato que cambiaba ligeramente de posición cada mañana. Pero lo más extraño era la sensación constante de no estar sola, aunque nadie más estuviera allí. A una tarde, decidí abrir el cuaderno. A mis manos temblaban. La primera página tenía una inscripción escrita a mano: «Anne, si lees esto, es porque la casa te eligió. No la desprecies, no la abandones y sobre todo, no la temas, porque tú eres la última línea entre lo oculto y lo visible». Pasé las páginas una a una. Relatos de mujeres que habían vivido allí antes que yo, todas distintas, todas con un don, todas marcadas por una noche como la mía. Algunas habían conseguido sellar entidades, otras perderán a seres queridos en el intento, pero todas habían comprendido tarde o temprano que la sangre Rivas estaba ligada a un pacto antiguo, un acuerdo sellado mucho antes de que cualquiera de nosotras naciera. Había una lista de fechas, nombres, símbolos extraños, recetas de protección y advertencias escritas con letra temblorosa: «No enciendas la lámpara del desván durante un eclipse. Nunca duermas en la habitación norte sola. Si escuchas tu nombre por la noche, no respondas». Era un manual de supervivencia. Mi legado en una noche, mientras leía sobre una tía bisabuela llamada Elena Rivas, que había sellado un umbral espiritual en la bodega, escuché un golpe seco proveniente justo de ese lugar. Mi corazón se aceleró. Agarré el amuleto de madera que Estrella me dejó y bajé lentamente en la bodega. Estaba fría como el hielo. El aire tenía un olor metálico. En el centro del suelo de piedra, una pequeña grieta había comenzado a abrirse. Del interior salía un leve susurro. «Mi nombre», recordé la advertencia. «Anne, si escuchas tu nombre, no respondas». Me mordí los labios, apoyé el amuleto sobre la grieta y comencé a recitar la oración de cierre que estaba en la página 73 del libro. La grieta se cerró con un sonido sordo, como si la casa exhalara, aliviada. Subí las escaleras temblando. Me senté frente a la chimenea y lloré en silencio. No era solo miedo. Era el peso de la responsabilidad, el peso de todas esas mujeres que vinieron antes de mí, que guardaron, protegieron, callaron, para que el resto del mundo viviera en
Pasan esa noche. Dormí abrazando el cuaderno y por primera vez en días soñé con Isabel. Ella estaba en un campo abierto, sonriendo, corriendo libre, sin cadenas. Me miró desde lejos, me hizo una señal con la mano y desapareció entre las flores. Desperté con el corazón apretado, pero en paz. Yo era ahora la guardiana de lo invisible. Y aunque no lo elegí, entendí que era mi destino. Los días se sucedían con una calma inquietante. La casa, silenciosa, me observaba con una extraña ternura. A veces sentía que sus muros respiraban conmigo, como si se adaptaran lentamente a mi presencia. La soledad, que antes era un castigo, se había convertido en una especie de pacto sagrado entre la casa y yo. Pero una mañana de invierno, cuando la neblina se aferraba a los cristales de las ventanas y el aroma a café llenaba la cocina, alguien tocó la puerta. Un golpe seco firm. Distinto. Miso. Nadie visitaba esa casa. Nadie sabía que yo vivía allí excepto Estrella, y ella se había ido hacía semanas. Abrí la puerta con cautela. Frente a mí, un hombre alto, vestido de negro, con una expresión serena pero impenetrable. Consuelo Rivas, Briganta, pronunciando mi nombre con una precisión escalofriante. Sí, ¿quién es usted? No respondió. En cambio, sacó del bolsillo interior de su abrigo una caja pequeña, envuelta en terciopelo rojo. Me la entregó sin decir una sola palabra. ¿Qué es esto? Lo sabrá cuando sea el momento, dijo, con una voz que parecía no venir de su garganta, sino del viento mismo, y sin más, se dio media vuelta y se alejó por el sendero, desapareciendo. Entre la neblina cerré la puerta lentamente. Mis manos temblaban al sostener aquella caja. Tenía grabado un símbolo idéntico al que había visto en el cuaderno de las mujeres Rivas, justo en el capítulo sobre los sellos perdidos. Me senté frente a la chimenea. Abrí la caja con delicadeza. Dentro, un anillo antiguo de plata, con una piedra negra en el centro, y una nota escrita en papel envejecido: cuando la luna se tiña de sangre y la voz del pasado regrese. Este anillo te mostrará la verdad. Me quedé helada en la luna roja, la voz del pasado. Esa noche me costó dormir. Soñé con una mujer que no conocía, pero que sentía parte de mí. Tenía los ojos como los míos, el cabello recogido en una trenza gruesa, y una cicatriz en la mejilla derecha. En el sueño, ella sostenía el mismo anillo, de pie, frente a un espejo que no reflejaba su rostro, sino una sombra. Desperté con el sonido de la radio vieja, encendiéndose sola en la cocina. Una voz masculina, distorsionada, repetía mi nombre en Consuelo. Consuelo. Corrí al aparato y lo desconecté, pero la voz seguía. Ahora venía del piso superior. Subí lentamente. Cada paso era un eco de mis latidos. En el pasillo, la lámpara oscilaba aunque no había viento, y la puerta del desván, la misma que siempre rechinaba, estaba entreabierta. El corazón me golpeaba. El pecho. Saqué el anillo de la caja y me lo puse en el dedo. En el instante en que la piedra tocó mi piel, vi rostros, recuerdos que no eran míos, mujeres como yo, enfrentando cosas que nadie debería ver. Y entre todas, la mujer de mi sueño. Me miró, me habló sin abrir la boca. No estás sola, nunca lo estuviste. El anillo brilló intensamente y la puerta del desván se cerró. De golpe corrí escaleras abajo. Me senté en el suelo del salón. Lloré, no de miedo, sino de comprensión. Algo en mí había despertado, algo más grande que mi propia historia. La caja, la visita del hombre, el anillo, todo era parte de un rompecabezas que apenas estaba empezando a armar. Esa noche escribí en el cuaderno, añadí mi nombre a la lista de guardianas, escribí todo lo que había vivido, porque entendí que alguien, en el futuro, necesitaría leerlo. Alguien como yo, que sería elegida sin saber por qué. Y mientras escribía, la casa susurró mi nombre con ternura. Después de semanas de silencio, cuando los días comenzaban a alargarse y el invierno se despedía lentamente, recibí una carta. No tenía remitente. El sobre era color crema, con mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que conocía muy bien. En estrella. Mis dedos temblaban mientras lo abría. Dentro, unas pocas líneas. Abuela,
He soñado contigo. Sé que algo cambió. Estoy lista para volver. Espérame el sábado al atardecer. Leí esa carta al menos 10 veces, no Dishiad, donde escribía, ni cómo sabía lo que había pasado. Pero algo dentro de mí me decía que ella también había sentido el llamado, que algo invisible, como un hilo entre generaciones, nos había conectado en ese instante. El sábado llegó con un cielo dorado. El atardecer teñía las nubes de tonos naranjas y lilas, y el silencio de la casa se sentía expectante. Me senté en la mecedora del porche, como había hecho tantas veces, y esperé a lo lejos. Vi su silueta. Caminaba despacio, con una mochila en la espalda y una bufanda roja, la misma que le tejí cuando era niña. Cuando se acercó, vi sus ojos llenos de emoción. Guay, de algo más, una determinación nueva. Abuela, susurró, dejando la mochila en el suelo. Sentí que debía volver. Algo me empujó. Nos abrazamos largo rato. Su cuerpo temblaba. Su corazón latía con fuerza contra el mío. No necesitábamos hablar aún, solo sentirnos. Esa noche cenamos juntas en silencio. Luego, encendimos la chimenea y le conté todo: la caja, el hombre de negro, el anillo, los sueños. Escuchaba sin parpadear. Desde que me fui, he tenido visiones, abuela. Al principio pensé que era estrés, pero después empecé a escuchar voces, me hablaban en sueños, decían nombres. Sentía que algo me esperaba aquí. Eras tú, le dije, siempre fuiste tú, la siguiente guardiana. Por eso te sentías tan perdida cuando te fuiste. Le mostré el cuaderno de las mujeres Rivas. Pasamos horas leyéndolo. Ella se detuvo en una página, una profecía antigua, escrita a mano. Decía: la que porta la sangre y el nombre, encontrará el umbral cuando la luna y el fuego hablen al unísono. Estrella levantó la mirada. La luna, esa noche, estaba llena, y el fuego de la chimenea ardía con una llama azulada, algo que ninguna de las dos había visto jamás. Nos miramos. No necesitábamos decir nada. Subimos al desván. Estrella colocó la mano sobre la puerta cerrada. Esta vez no rechinó. Se abrió suavemente, como si la esperara. Adentro, todo estaba como lo había dejado, pero algo había cambiado. Era denso, y en el centro de la habitación había una caja nueva, más grande, antiguamente sellada. Estrella se arrodilló frente a ella. El anillo en mi dedo comenzó a brillar. Ella lo notó. Debes abrirla tú, dijo. Me acerqué. Coloqué mi mano sobre la caja. Un calor recorrió mi brazo. Respiré profundo y levanté la tapa. Adentro, cartas, decenas de ellas, escritas por mujeres de nuestra familia, generaciones atrás. Cartas dirigidas a quienes vendrían después. Advertencias, sueños, confesiones. Estrella comenzó a leer en voz alta. A medida que leía, algo extraño sucedía. Las paredes del desván parecían iluminarse con símbolos antiguos. El aire vibraba y una presencia cálida nos envolvía. En la última carta decían: cuando esta caja sea abierta, la próxima guardiana conocerá su destino. No temas, lo que está oculto se revela para sanar. Lo que fue dolor será ahora legado. Estrella lloraba. Siempre me sentí como si no perteneciera a ningún lado. Abuela, pero ahora lo entiendo. En esto es lo que soy. De aquí vengo. La abracé con fuerza. Y no estarás sola. Yo estaré contigo hasta el último aliento. Esa noche no dormimos. Hablamos. Le conté historias que nunca había compartido con nadie. Le enseñé a leer el cuaderno, a escuchar los susurros de la casa, y por primera vez en años sentí paz, porque ya no era solo la guardiana del pasado. Ahora era la mentora del futuro. Me llamo Rosario Méndez, tengo 81 años, y lo que descubrí dentro de aquella vieja casa no solo cambió mi percepción de mi familia, sino que también me obligó a reconciliarme con verdades que llevaba décadas evitando. Después de todos los eventos extraños, los documentos escondidos, las cartas y aquella habitación secreta que aún me hace estremecer al recordarla, decidí cerrar la casa, no venderla. Solo la sellé como quien encierra un capítulo oscuro.
en un libro antiguo, y guardé la llave como quien guarda un secreto que nunca podrá olvidarán. Pero antes de irme, hice algo que pocos entenderían. Me senté en aquel mismo salón donde leí la última carta de mi tío difunto y grabé un mensaje con mi propia voz. Una advertencia, una memoria y una confesión. Conté todo lo que viví, lo que descubrí y cómo eso afectó mi vida para siempre. No para mí, sino para quien venga. Después de mí. Por que, tarde o temprano, alguien más volverá a cruzar esa puerta. Desde aquel día, mis noches son más tranquilas, no porque todo tenga sentido, porque no lo tiene, sino porque finalmente enfrenté o que estaba escondido. Aprendí que el pasado, por más oscuro que sea, no puede ser enterrado para siempre. Tarde o temprano, lo enterrado sale a la luz y, cuando lo hace, hay que estar preparado. Ahora, cada vez que paso cerca de aquella casa, miro hacia las ventanas cerradas y me pregunto si alguien más podrá ver lo que yo vi, o si esas paredes seguirán guardando sus secretos, hasta que otro curioso herede más que solo ladrillos y polvo. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas sentada en mi mecedora frente al fuego, con el cuaderno de las mujeres Rivas en mi regazo y Estrella, durmiendo en la habitación de arriba, siento que algo dentro de mí se ha completado. Durante toda mi vida, creí que ciertos secretos debían morir conmigo, que algunas verdades eran demasiado oscuras, demasiado peligrosas para salir a la luz. Pero me equivoqué. A veces, lo que escondemos con miedo es exactamente lo que nuestra alma necesita revelar para sanar. Estrella ha regresado, no como la niña que se fue, confundida y rota, sino como una mujer fuerte, conectada con sus raíces, con el legado que corre por sus venas. Ahora ella camina por esta casa como si siempre hubiera pertenecido a ella, porque así es en esta casa. Ya no guarda solo sombras, ahora guarda historia, memoria y propósito. A los que están escuchando esto, les digo, no subestimen el poder de su linaje, no ignoren los susurros del pasado, lo que parece enterrado o olvidado. A veces solo espera ser despertado por el corazón correcto, porque los secretos de una familia no desaparecen, se transforman y cuando llegan al momento justo, se revelan no para destruir, sino para libertar. Y si alguna vez sienten miedo al descubrir lo que sus ancestros dejaron atrás, recuerden, no están solos. Siempre hay un consuelo, una voz que vigila desde el fuego, desde las paredes, desde el alma. Mi nombre es Consuelo Rivas y esta fue mi historia.